Mi nombre es Karen y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre. Todo comenzó en el pequeño pueblo de Alaya, donde nací y crecí. Nuestro pueblo estaba enclavado en un valle rodeado de colinas onduladas que parecían tocar el cielo. Las casas, hechas de ladrillos de barro cocidos al sol, brillaban doradas bajo el duro sol del desierto. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las tradiciones transmitidas de generación en generación permanecían inalteradas. Desde mis primeros recuerdos, la fe era parte de mi vida tanto como el aire que respiraba. El llamado a la oración resonaba en todo el pueblo 5 veces al día, un recordatorio constante de nuestra devoción a Alá. Mi padre, Abdullah, era el imán del pueblo, un hombre cuya dignidad tranquila y fe inquebrantable lo hicieron respetado por todos. Mi madre, Amira, era igualmente piadosa, sus suaves manos siempre estaban ocupadas con el rosario cuando no estaba atendiendo a nuestra familia o ayudando a los vecinos necesitados. En este hogar de profunda fe, crecí aprendiendo las costumbres del Islam. De niño, me sentaba con las piernas cruzadas sobre esteras tejidas en la madrasa del pueblo, nuestra escuela religiosa. Allí aprendí a recitar el Corán, y su árabe lírico fluía de mis labios como un río sagrado. Incluso antes de comprender plenamente el significado de las palabras, las apreciaba, y sentía una sensación de conexión con algo más grande que yo. Cuando tenía 10 años, había memorizado partes sustanciales del libro sagrado. Todavía puedo recordar las sonrisas orgullosas en los rostros de mis padres y los gestos de aprobación de los ancianos del pueblo cuando recitaba versos sin dudar. Fue en esos momentos cuando sentí que estaba cumpliendo mi propósito, que estaba a la altura de las expectativas que se habían fijado para mí como hijo del imán. Al entrar en la adolescencia, mi fe no hizo más que fortalecerse. Mientras algunos de mis compañeros comenzaron a cuestionar o rebelarse contra las estrictas observancias religiosas de nuestros padres, yo me sentía cada vez más atraído hacia el Islam. Comencé a ayunar durante el Ramadán a una edad temprana, soportando los largos y calurosos días sin comida ni agua. El malestar físico no era nada comparado con la sensación de logro espiritual que sentía. La vida en Alaya giraba en torno a los ritmos de la naturaleza y los principios de nuestra fe. Nos despertábamos antes del amanecer para la primera oración del día y luego cuidábamos de las palmeras datileras que nos proporcionaban gran parte de nuestro sustento. Los días eran largos y a menudo duros, pero había un sentido de propósito y de comunidad que nos unía a todos. Recuerdo la reunión del pueblo durante el Eid al-Fitr, la festividad que marca el final del Ramadán. Todo el pueblo se reunía, compartía comida y risas. Los niños corrían de un lado a otro con ropa nueva, con los ojos brillantes de emoción. En esos momentos, sentía la fuerza de nuestra comunidad unida en la fe y la tradición. A medida que fui creciendo, mi padre empezó a prepararme como su posible sucesor. Me enseñó los entresijos de dirigir las oraciones, la forma correcta de dar el sermón del khutba durante las oraciones del viernes y cómo proporcionar guía espiritual a nuestra comunidad. Acepté estas lecciones con entusiasmo, sintiéndome orgulloso de continuar el legado de mi padre. A los 18 años, hice mi primera peregrinación a la Meca. El viaje fue largo y arduo, con viajes en autobuses llenos de gente a través de paisajes polvorientos y barcos abarrotados que cruzaban el Mar Rojo. Pero cuando vi por primera vez la Kaaba, con su tela negra brillando en el calor del desierto, sentí una oleada de emoción tan poderosa que me hizo caer de rodillas. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras me unía al mar de peregrinos vestidos de blanco que rodeaban la estructura sagrada. En ese momento, me sentí más cerca de Alá que nunca, y mi dedicación a mi fe se consolidó. Al regresar a Alaya, me sumergí en los estudios religiosos con renovado vigor. No solo estudié el Corán, sino también el Hadith y varias interpretaciones académicas de la ley islámica. Mi padre observó mi progreso con ojos de aprobación, y pude sentir que estaba comenzando a verme no solo como su hijo, sino como un futuro líder de nuestra comunidad. A finales de mis 20, me había convertido en una figura respetada en Alaya por derecho propio. Me casé con Fátima, una joven devota de un pueblo vecino, y pronto tuvimos 2 hijos, un niño llamado Hassan y una niña llamada Isa.
Mis días se acomodaron a un ritmo cómodo de trabajo, oración y vida familiar. Sin embargo, incluso cuando me acomodé en esta vida, no podía quitarme de encima la sensación de que había algo más allá de los límites de nuestro pequeño pueblo y de las certezas de nuestra fe. A veces me encontraba mirando las estrellas a altas horas de la noche, preguntándome sobre la inmensidad del universo y mi lugar en él. Pero siempre dejaba de lado estos pensamientos y me concentraba en el camino que se me había trazado desde mi nacimiento. No sabía que todo mi mundo estaba a punto de ponerse patas arriba y que todo lo que creía que era verdad pronto se pondría en tela de juicio. Todo comenzó una sofocante tarde de jueves con una tarea sencilla que cambiaría el curso de mi vida para siempre. El día que lo cambió todo comenzó como cualquier otro en Alaya. El sol salió sobre las colinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Me desperté antes del amanecer como de costumbre para realizar la oración del Fajr. Después de desayunar con mi familia, salí para unirme a los demás hombres del pueblo en nuestro trabajo diario. Nuestro pueblo había enfrentado un problema durante semanas. El viejo pozo que había servido a Alaya durante generaciones había comenzado a secarse. Sus antiguas bombas chisporroteaban y jadeaban, proporcionando cada día menos agua. Como era uno de los hombres más jóvenes y fuertes del pueblo, me ofrecí como voluntario para ayudar con las reparaciones. El pozo estaba en el borde del pueblo, una estructura de piedra que había estado en pie durante más tiempo del que nadie podía recordar. Cuando me acerqué a él esa mañana, pude ver las caras preocupadas de mis vecinos reunidos a mi alrededor. El agua era vida en nuestra región árida y sin el pozo, nuestra propia existencia estaba amenazada. Ahmed, gritó Bim, uno de los ancianos del pueblo. Necesitamos que bajes y revises el mecanismo de la bomba. Ninguno de nosotros puede pasar por la abertura. Asentí, quitándome la túnica exterior y atando una cuerda alrededor de mi cintura mientras me preparaba para descender. Mi padre se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Ten cuidado, hijo mío, dijo con los ojos llenos de preocupación. Que Alá te proteja. Con una respiración profunda, comencé mi descenso hacia el pozo. La oscuridad fresca era un alivio bienvenido del calor de arriba, pero el aire estaba denso por la humedad y el olor mohoso de la tierra. Las paredes del pozo estaban resbaladizas por las algas y el musgo, lo que hacía que cada asidero fuera traicionero. Al llegar al fondo, pude escuchar el débil gorgoteo del agua. El mecanismo de la bomba estaba parcialmente sumergido, el metal corroído por años de uso. Empecé a trabajar, mis manos callosas moviéndose hábilmente sobre las partes oxidadas. Mientras trabajaba, mi mente vagaba hacia las oraciones vespertinas que dirigiría más tarde, hacia las historias que les contaría a mis hijos antes de acostarse. Entonces, en un momento de infarto, mi pie resbaló en la piedra resbaladiza. Sentí que caía, dando tumbos en la oscuridad. Mis manos buscaron desesperadamente algo a lo que agarrarse, pero solo encontraron aire vacío. Lo último que recuerdo fue pronunciar la Shahada, nuestra declaración de fe, no hay más Dios que Alá. Luego todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en los confines familiares del pozo del pueblo. En cambio, me encontré de pie al borde de una vasta extensión oscura que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. El aire que me rodeaba era denso y opresivo, con un hedor sulfuroso que me hacía llorar y me ardía la garganta. Por un momento, me pregunté si estaba soñando. Me pellizqué con fuerza, el dolor parecía real, demasiado real. Una sensación de pavor cada vez mayor empezó a invadirme cuando me di cuenta de que esto podría ser más que un simple sueño o una alucinación. Di un paso hacia adelante con cautela y jadeé al sentir el suelo bajo mis pies. No era tierra sólida, sino algo que parecía brasas candentes, que enviaban ondas de calor a través de las suelas de mis sandalias. Sin embargo, extrañamente, mis pies no ardían. El calor era intenso, incómodo, pero no quemaba mi carne como debería haberlo hecho. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, comencé a distinguir formas en la distancia.
Formas oscuras y retorcidas se movían contra un fondo aún más oscuro. Entonces oí los sonidos, gemidos, lamentos y gritos que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una cacofonía de angustia envió escalofríos por mi columna vertebral. Susurré, buscando refugio en la familiar oración por el perdón, pero las palabras se sentían huecas aquí, haciendo eco inútilmente en la atmósfera opresiva. Con creciente horror, me di cuenta de dónde debía estar. Esto tenía que ser Jahannam, el concepto islámico del infierno sobre el que había leído e incluso predicado, pero nunca lo comprendí realmente hasta este momento. ¿Pero cómo podía ser esto? Yo era un musulmán devoto, un hombre que había dedicado su vida a Alá. Seguramente, no pertenecía aquí. Como si fuera una respuesta a mi pregunta tácita, una voz retumbó, parecía venir del aire mismo que me rodeaba. Soy Bin Abdullah, entonó, profunda y resonante. Se te ha concedido una visión. Lo que ves aquí es el destino de aquellos que siguen falsas enseñanzas. Quise protestar, argumentar que mi fe era verdadera, pero las palabras murieron en mi garganta cuando vi las figuras a lo lejos con más claridad. Eran personas, o lo que quedaba de personas, soportando tormentos más allá de la imaginación. Vi a un hombre al que le cortaban la lengua repetidamente, solo para que volviera a crecer y se la cortaran de nuevo. Este es el castigo para aquellos que difunden mentiras y falsas enseñanzas, explicó la voz. Otra alma fue obligada a comer carbones ardientes que quemaban su cuerpo, un castigo para aquellos que se apropiaron injustamente de la propiedad de los huérfanos. Observé horrorizado cómo se desarrollaban estos castigos ante mí. Cada tormento parecía diseñado específicamente para coincidir con un pecado en particular, una terrible forma de justicia poética que me revolvió el estómago. Pero fue la siguiente visión la que realmente me sacudió hasta la médula. A lo lejos, vi una figura que me pareció de alguna manera familiar. A medida que me acercaba, atraído por una curiosidad morbosa que no podía reprimir, sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. El hombre estaba atado con cadenas de fuego, su carne ardía y se regeneraba en un ciclo interminable de agonía. Pero era su rostro lo que reconocí, un rostro que había visto representado en innumerables ilustraciones y descrito en numerosos hadices. Era el rostro del profeta Mahoma. No, susurré, cayendo de rodillas sobre el suelo abrasador. Eso no puede ser verdad. Él es el sello de los profetas, el mensajero de Alá. La voz habló de nuevo, ahora con un dejo de piedad que se sintió como una daga fría en mi corazón. Él llevó a muchos por mal camino, Karim. Ahora sufre por cada alma que extravió. Mi mente dio vueltas, girando en caos mientras los cimientos de mis creencias comenzaban a derrumbarse a mi alrededor. Todo lo que había anclado mi vida a mi fe, mi propósito, parecía desintegrarse ante esta terrible visión. Observé con horror cómo los demonios atormentaban la figura de Mahoma, su risa burlona sonaba como campanas infernales en el aire. ¿Dónde está tu Alá ahora?, se burlaban. ¿Dónde están las vírgenes y los ríos de leche y miel que prometiste a tus seguidores? Una oleada de indignación se apoderó de mí, un deseo feroz de saltar en defensa de mi profeta, de silenciar a esos demonios atormentadores con una ferocidad que nunca había conocido. Sin embargo, me encontré inmovilizada, clavada en el lugar, incapaz de pronunciar una sola palabra o moverme ni un centímetro. Todo lo que podía hacer era mirar impotente como las lágrimas corrían por mi rostro, presenciando al hombre al que había reverenciado toda mi vida soportando un sufrimiento inimaginable. Mientras me arrodillaba allí, abrumada por la cacofonía de angustia y desesperación que me envolvía, sentí un cambio sutil en la atmósfera. El calor opresivo comenzó a retroceder, reemplazado por una brisa fresca que acarició suavemente mis mejillas surcadas de lágrimas. Miré hacia arriba y vi una luz suave y radiante emergiendo en la distancia, un contraste brillante con la oscuridad sofocante que me había rodeado. La luz se expandió, volviéndose más brillante y más atractiva con cada momento que pasaba. Se acercaba una figura que no se parecía a ninguna otra que había visto en ese reino de tormento. Este ser irradiaba un aura de paz y amor incondicional.
A medida que se acercaba, los detalles se volvían más claros, un hombre de ojos bondadosos y compasivos, vestido con ropas sencillas que hablaban de humildad y gracia. Sin embargo, lo que más me impactó fueron las heridas que marcaban sus manos y pies, recordatorios visibles de sacrificio. El hombre habló, su voz era un bálsamo calmante que atravesaba los gritos y gemidos que resonaban a nuestro alrededor. Kareem, dijo suavemente, pero con una autoridad que resonó en mi alma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El reconocimiento me invadió al recordar estas palabras de las escrituras cristianas que había estudiado durante mis clases de religión comparada. Este era Jesús, a quien los cristianos reverenciaban como el Cristo. Pero ¿cómo era posible que estuviera aquí, en este lugar de tormento? Una sola palabra escapó de mis labios, temblando de confusión y emoción. ¿Por qué? Jesús me miró, sus ojos llenos de profunda compasión y comprensión. Estás aquí para dar testimonio y elegir, Kareem. Tu corazón siempre ha buscado la verdad, pero el camino que has estado siguiendo estaba envuelto en sombras. En este lugar, ahora ves las consecuencias de ese camino. Mientras hablaba, el paisaje horrible que nos rodeaba comenzó a disolverse como la niebla bajo el sol. En su lugar floreció una visión de otro reino, uno de belleza y serenidad indescriptibles. Vi gente de todas las naciones, incluso rostros familiares de mi propio pueblo, viviendo juntos en alegre armonía. Estaban envueltos en luz, sus expresiones irradiaban una felicidad que trascendía todo lo que yo había conocido en el mundo mortal. Este es el reino de los cielos, explicó Jesús, su voz era una suave invitación. Está abierto a todos los que depositan su fe en mí y aceptan el sacrificio que hice por sus pecados. Mi mente corría, luchando con las implicaciones de sus palabras. Todo lo que había creído sobre la otra vida y la naturaleza de la salvación estaba siendo trastocado. Mi corazón era un tumulto de preguntas anhelando respuestas, pero antes de que pudiera expresar una sola, sentí un poderoso tirón, como si mi propia alma estuviera siendo atraída de regreso hacia el reino terrenal que había conocido. Debes regresar ahora, Kareem, dijo Jesús, su figura comenzando a disolverse ante mis ojos. Has presenciado ambos reinos y ahora debes elegir el camino que seguirás. Mientras la visión del cielo se alejaba, el calor opresivo del infierno volvió a surgir, arrastrándome hacia la oscuridad que me invadía. Justo antes de perder el conocimiento, escuché la voz de Jesús, suave pero cargada de urgencia, recuerda lo que has visto, Kareem. La elección es tuya. De repente, jadeé en busca de aire, mis pulmones ardían mientras aspiraba la luz del sol. Abrí los ojos de golpe y me encontré tirada en el suelo junto al pozo, rodeada por una multitud de aldeanos ansiosos. El sol estaba alto en el cielo, su calor parecía un eco débil del calor insoportable que había soportado en mi visión. Alandulilla, está despierto, exclamó alguien, con alivio en la voz. Empezaron a materializarse los rostros, mi padre, el anciano del pueblo y el curandero local, todos con expresiones que oscilaban entre el alivio y la preocupación. ¿Qué pasó?, logré decir con voz ronca, sintiendo la garganta reseca y en carne viva, cada palabra era una lucha. Te caíste, respondió mi padre, arrodillándose a mi lado y ayudándome a sentarme con delicadeza. Te oí gritar y di la alarma. Te sacamos del pozo, pero llevas varios minutos inconsciente. Temíamos lo peor. La curandera del pueblo, una anciana llamada Fátima, se inclinó para examinarme de cerca. Sus curtidas manos palparon mi nuca con una ternura que desmentía su edad. Tienes suerte, murmuró, con una mezcla de asombro y preocupación en la voz. Una caída así podría haber sido fatal. Alá debe haber estado velando por ti. Al oír mencionar a Alá, sentí una sacudida y los recuerdos de mi visión volvieron a mi mente como una inundación, las llamas parpadeantes del infierno, las almas torturadas, Mahoma encadenado, luego, la presencia radiante de Jesús. Cada imagen parecía tan vívidamente real, mucho más intensa que los rostros preocupados que me rodeaban ahora. Necesito descansar, logré decir,
mientras luchaba por ponerme de pie con el brazo de mi padre para estabilizarme. Los aldeanos se apartaron para dejarme pasar y sus murmullos se elevaron como oraciones de gratitud por mi supervivencia. Mientras regresaba a casa, apoyándome fuertemente en mi padre, mi mente se sumió en un torbellino. ¿Cómo podía reconciliar lo que había visto con las creencias que habían dado forma a mi vida? ¿Mi existencia entera fue realmente una visión divina o simplemente una alucinación provocada por mi caída? Los días siguientes se desdibujaron en una neblina indistinta. Físicamente, me recuperé rápidamente, aparte de un dolor de cabeza persistente y algunos moretones, estaba prácticamente ileso. Pero espiritual y emocionalmente, me encontré sumida en el caos. Seguí con mi vida diaria, atendiendo mis responsabilidades y cuidando a mi familia, pero mi mente permaneció atrapada en las vívidas escenas de mi visión. La imagen de Mahoma sufriendo en el infierno me perseguía implacablemente, haciendo que cada vez fuera más difícil dirigir las oraciones o incluso participar sin que me invadieran la duda y la inquietud. En mi búsqueda de claridad, comencé a leer el Corán con nuevos ojos, hambrienta de respuestas a las preguntas que se arremolinaban en mi interior. Sin embargo, en lugar del consuelo que buscaba en los versículos familiares, me encontré lidiando con interpretaciones que antes había aceptado sin cuestionarlas. Las descripciones del paraíso y el infierno ahora parecían dolorosamente simplistas en comparación con la profunda realidad que había presenciado. Si bien Jesús era venerado como profeta dentro del Islam, su papel persistía en mi mente, molestándome constantemente y dejándome inquieta. Cada revelación solo profundizaba mi sensación de incertidumbre, y no podía evitar preguntarme dónde estaba realmente la verdad. Mi cambio de actitud no pasó inadvertido. Mi esposa, Foda, me observaba con creciente preocupación mientras yo pasaba incontables horas absorto en textos religiosos, murmurando fragmentos de versículos e ideas en voz baja. Mi padre, con el ceño fruncido por la preocupación, cuestionaba mi repentina renuencia a dirigir las oraciones. Incluso la pequeña Isa, con sus ojos inocentes, se preguntaba en voz alta por qué su padre ya no sonreía cuando contaba historias del Corán, con la voz teñida de confusión. Me di cuenta de que ya no podía mantener mi experiencia encerrada en mi interior, pero ¿en quién podía confiar? ¿Quién creería en la agitación que se agitaba en mi interior? En la unida comunidad musulmana de Alsacia, expresar dudas sobre la propia fe era un tabú que podía acarrear graves repercusiones. El castigo por apostasía era duro, e incluso el más mínimo cuestionamiento de los principios islámicos podía resultar en ostracismo social. En medio de este conflicto interno, un recuerdo afloró, YF, un hombre de un pueblo vecino que había causado un gran escándalo unos años atrás al convertirse al cristianismo. En ese momento, me uní a otros para condenar la decisión de Yusef, considerándola una traición a nuestras creencias compartidas. Sin embargo, ahora me preguntaba si Yusef podría ser la única persona capaz de comprender la tormenta que estaba atravesando. Con el corazón apesadumbrado y bajo el pretexto de un viaje de negocios, partí hacia el pueblo de Yusef. Al llegar, lo encontré trabajando en un modesto taller de carpintería en las afueras, lejos de las miradas sospechosas de su antigua comunidad. Cuando entré, Yusef levantó la vista, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Por un breve momento, la tensión flotó en el aire, la última vez que nos cruzamos, las palabras duras fluyeron libremente entre nosotros. Pero cuando se dio cuenta de mi expresión preocupada, su rostro se suavizó con comprensión. As-salam alaikum, Karim, me saludó Yusef, dejando a un lado sus herramientas. Ha pasado mucho tiempo. Wa alaikum salam, respondí automáticamente, luego dudé, con el corazón acelerado. YF, necesito hablar contigo sobre tu conversión. La sorpresa se reflejó en el rostro de Yusef, pero asintió y señaló una pequeña mesa en la esquina de la tienda. Ven a sentarte. Prepararé un poco de té. Mientras Yusef se ocupaba de preparar el té, me tomé un momento para ordenar mis pensamientos, mi mente se llenó de incertidumbre. ¿Cómo podría transmitir la profundidad de lo que había experimentado? ¿Pensaría que había perdido el sentido?
Pero cuando puso una taza humeante frente a mí y se sentó, con sus ojos cálidos y atentos, sentí una oleada inesperada de alivio. Las palabras comenzaron a fluir mientras abría mi corazón. Conté todo, la caída al pozo, la horrible visión del infierno, las almas atormentadas que había presenciado y, finalmente, la aparición milagrosa de Jesús. Yusef me escuchó atentamente, sin interrumpirme, con expresión pensativa mientras yo compartía la profunda confusión que había trastocado mis creencias. En ese pequeño taller de carpintería, rodeada por el aroma de la madera fresca y la calidez de la comprensión, encontré consuelo al desahogarme con alguien que había recorrido un camino diferente pero igualmente desafiante. Los muros que había construido alrededor de mis dudas comenzaron a derrumbarse, y en ese momento sentí un destello de esperanza de que tal vez no estaba sola en esta lucha después de todo. Cuando terminé de contar mi experiencia, un silencio pesado nos envolvió, perforado solo por los sonidos distantes de la bulliciosa ciudad afuera. Finalmente, fue Yusef quien rompió el silencio. No tuve una visión como la tuya, Karem. Mi viaje fue más gradual, una comprensión que fue amaneciendo lentamente de que lo que me habían enseñado no resonaba con las verdades que sentía en lo profundo de mi corazón. Pero realmente entiendo la confusión con la que estás lidiando. Español. Dicho esto, Yusef se estiró hacia atrás y sacó un libro de un estante. Una Biblia. Toma, dijo, extendiéndola hacia mí. Te animo a leer esto, especialmente el Nuevo Testamento. Puede brindarte claridad y ayudarte a darle sentido a lo que viste. Tomé el libro vacilante, con el corazón acelerado. Si bien poseer una Biblia no estaba estrictamente prohibido, ciertamente no se alentaba dentro de nuestra comunidad. ¿Y si todo esto es una prueba?, pregunté, con mi voz cargada de preocupación. ¿Y si Alá está probando mi fe, para ver cuán devota soy realmente? Yusef ofreció una sonrisa amable. Eso es lo que pensé al principio también. Pero considera esto, Karem, si Alá es verdaderamente omnisciente y todopoderoso, ¿no comprendería que una prueba así podría alejar a alguien del Islam? ¿Un Dios amoroso realmente orquestaría un camino así? Sus palabras me golpearon fuerte, dejándome sin palabras. No tenía una respuesta, así que acepté la Biblia, me la metí debajo de mi ropa para mantenerla oculta de las miradas indiscretas. Durante las semanas siguientes, lo leí en secreto, a menudo tarde por la noche, mientras mi familia dormía profundamente. Las palabras de Jesús me parecieron profundamente diferentes a todo lo que había leído antes, hablaban de una relación profundamente personal con Dios y de un énfasis en el amor y el perdón que tocaba una parte de mi alma que no me había dado cuenta de que anhelaba expresarse. Sin embargo, con cada página que pasaba, mi confusión se profundizaba. Las enseñanzas que estaba descubriendo a menudo contradecían las creencias que había mantenido durante tanto tiempo, pero también resonaban con la visión que había experimentado. Me sentí irresistiblemente atraída por la figura de Jesús, su compasión y su disposición al sacrificio despertaron algo profundo dentro de mí. Durante ese tiempo tumultuoso, me encontré rezando con más fervor que nunca. Pero en lugar de ceñirme a las oraciones estructuradas que siempre había recitado, simplemente le hablaba a Dios como lo haría con un amigo cercano, superando mi confusión y mis miedos, rogando por su guía. Muéstrame la verdad, susurré en la oscuridad que me envolvía, aunque no sea lo que siempre he creído. Mi comportamiento no pasó desapercibido en el pueblo. Empezaron a circular rumores sobre mi cambio de actitud, mi creciente renuencia a dirigir las oraciones y mi aire distraído durante las discusiones religiosas. La preocupación de mi padre se hizo más profunda, evidente en la forma en que me observaba desde el otro lado de la mesa, y pude ver la preocupación grabada en los rasgos de mi esposa. Una noche, mientras estaba sentada sumida en mis pensamientos, mi hija Isa se subió a mi regazo, su carita seria e inquisitiva. Baba, dijo, sus grandes ojos buscando los míos, ¿por qué ya no sonríes cuando me cuentas historias sobre Alá? Su inocente pregunta me atravesó el corazón, y la abracé instintivamente con fuerza, abrumada por la emoción e incapaz de encontrar las palabras. ¿Cómo podía explicarle a mi hija que todo lo que le había enseñado,
cada creencia que había considerado valiosa, podría no ser la verdad inquebrantable que alguna vez había pensado. El peso de mi lucha interna se sentía como un abismo que amenazaba con tragarnos a ambos, dejándome desesperada por respuestas no solo para mí sino también para mi familia. El punto de inflexión llegó un viernes durante las oraciones comunitarias. Mientras me arrodillaba sobre mi alfombra de oración, con las familiares palabras árabes de la oración en mis labios, sentí una desconexión repentina. Los rituales que una vez me habían brindado consuelo ahora se sentían vacíos y distantes. Mientras realizaba los movimientos, mi mente vagaba hacia las palabras de Jesús sobre orar en secreto, sobre Dios que sabe lo que realmente reside en nuestros corazones. Tropecé con el resto de la oración, muy consciente de las miradas confusas de quienes me rodeaban. Una vez que terminó, me apresuré a volver a casa, ignorando los llamados preocupados de mis vecinos, con el corazón acelerado por la incertidumbre. Esa noche tomé una decisión, necesitaba profundizar en mis experiencias y en las revelaciones que estaba encontrando en la Biblia, pero no podía hacerlo allí, rodeado de los ojos vigilantes de mi comunidad. A la mañana siguiente, le dije a mi familia que necesitaba emprender un viaje en busca de conocimiento religioso. No era una mentira total, en efecto, estaba buscando conocimiento, pero no de la forma en que ellos suponían. Mi padre asintió con la cabeza en señal de aprobación, probablemente imaginándome estudiando con un erudito islámico de renombre. Con el corazón apesadumbrado, besé a mis hijos para despedirme y abracé a mi esposa. Volveré pronto, prometí, aunque en el fondo me preguntaba si podría cumplir esa promesa. Viajé a la ciudad más cercana, un lugar bullicioso donde era más fácil encontrar el anonimato. Allí, busqué una iglesia cristiana. Era un edificio pequeño y modesto, muy diferente de las grandes mezquitas a las que estaba acostumbrado. Durante días, no pude entrar. Pasaba por allí con el corazón acelerado, pero en el último momento perdía el valor. Finalmente, una mañana tranquila de un día laborable, reuní coraje y abrí la puerta. El interior estaba fresco y oscuro, con bancos de madera frente a un altar sencillo. Unos pocos feligreses estaban sentados dispersos por toda la iglesia, con la cabeza inclinada en oración silenciosa, creando una atmósfera de reverencia pacífica que me resultó extrañamente reconfortante. Un hombre se me acercó con una expresión cálida y acogedora. «Bienvenido», dijo en voz baja. «Soy el padre Thomas. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?» Abrí la boca para responder, pero la volví a cerrar, abrumada. ¿Cómo podría explicar lo que me había llevado hasta allí? Pero algo en la actitud amable del sacerdote encendió una chispa de coraje dentro de mí. «Yo, he estado luchando», logré decir finalmente, con mi voz apenas por encima de un susurro. Tuve una visión que ha sacudido todo lo que creía. Ya no sé qué pensar. El padre Thomas asintió con la cabeza, con los ojos llenos de compasión. Es una confesión valiente, Kareem. No es fácil cuestionar lo que nos han enseñado, especialmente cuando parece que todo está en juego. Me hizo un gesto para que me sentara y dudé un momento antes de sentarme en un banco. La calidez de la iglesia me envolvió, un marcado contraste con el frío miedo que se había apoderado de mi corazón durante tanto tiempo. Continuó, muchas personas se encuentran en una encrucijada como esta. Es un viaje del corazón y del espíritu. ¿Te gustaría compartir más sobre tu visión? Respiré profundamente y abrí mi corazón, contando los detalles de mi caída, las vívidas imágenes y sonidos tanto del cielo como del infierno y el encuentro con Jesús que me dejó cuestionando mi fe. El padre Thomas escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza mientras yo hablaba, su expresión firme. Cuando terminé, se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tranquilizadora. Lo que experimentaste es profundo, Kareem. A veces Dios nos habla de maneras que desafían nuestra comprensión. Tu búsqueda de la verdad es lo que más importa. Lo miré a los ojos, buscando comprensión. Pero, ¿cómo puedo conciliar esto? ¿Cómo puedo navegar por el miedo a perder todo lo que he conocido?
El padre Thomas sonrió suavemente, sus ojos reflejaban empatía. Encontrar la verdad a menudo requiere coraje y, a veces, una voluntad de dejar de lado las viejas creencias para abrazar una nueva comprensión. No se trata de abandonar tu pasado, se trata de buscar la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Sus palabras permanecieron en el aire, haciendo eco en mi corazón mientras sentía un destello de esperanza. ¿Podría ser este el comienzo de un nuevo viaje? He tenido una visión, comencé, mi voz temblaba ligeramente por la incertidumbre. Fue un vívido vistazo del infierno y de Jesús. Estoy luchando por comprender lo que me está pasando. El padre Thomas asintió con la cabeza, sin que su expresión se viera afectada por mi revelación poco convencional. Ven, me instó, señalando una pequeña y acogedora habitación situada a un lado. Hablemos. Durante las siguientes horas, le abrí mi corazón y mi alma al padre Thomas, compartiéndole cada detalle de mi extraordinaria experiencia. Él escuchó con una paciencia inquebrantable, interviniendo ocasionalmente con preguntas reflexivas, pero nunca juzgó mis palabras. Cuando finalmente llegué al final de mi relato, se sentó en silencio contemplativo, con los ojos cerrados, mientras procesaba lo que había compartido. Karem, dijo finalmente, rompiendo el silencio, lo que has experimentado es realmente extraordinario, pero no carece de precedentes. A lo largo de los anales de la historia, innumerables personas han relatado visiones similares que finalmente las guiaron hacia Cristo. Pero, ¿cómo puedo saber que es genuino? Insistí, con la voz temblorosa por el peso de la duda que me carcomía las entrañas. ¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy traicionando todo lo que siempre he creído? El padre Thomas se inclinó más cerca, su mirada penetrante y sincera. La fe es un viaje, Karem. No está anclada en una certeza absoluta, más bien, prospera en la confianza. Se te ha concedido una visión de algo mucho más allá de nuestra comprensión habitual. Ahora, depende de ti decidir cómo navegar por esa nueva comprensión. Amablemente me recomendó varios libros para mi lista de lectura, me aseguró que estaba disponible para cualquier pregunta que pudiera surgir y me invitó a participar de un servicio si me sentía cómodo haciéndolo. Al salir de la iglesia ese día, mi corazón era un torbellino de emociones, miedo mezclado con emoción. Estaba a punto de emprender un camino lleno de lo desconocido, pero por primera vez desde mi visión, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. En las semanas siguientes, me sumergí en el estudio de la Biblia, devorando los textos que el padre Thomas me había sugerido y asistiendo a varios servicios cristianos. Con cada día que pasaba, sentía que los cimientos de mis creencias anteriores se desmoronaban gradualmente, reemplazados por una creciente comprensión de Dios y de la fe que era a la vez estimulante y abrumadora. Sin embargo, a medida que mi fe se profundizaba, también lo hacía la comprensión de las profundas consecuencias que me esperaban si la abrazaba por completo. Los pensamientos sobre mi familia, mi posición dentro del pueblo y la vida que había construido meticulosamente se arremolinaban en mi mente como una tempestad. ¿Podía realmente renunciar a todo lo que había conocido? Una noche, mientras luchaba con estos pensamientos pesados, tuve otro sueño. Esta vez, me encontré nuevamente en la presencia de Jesús, pero estábamos en un barco, luchando contra las olas violentas de un mar tempestuoso. Ven a mí, me dijo Jesús, de pie con determinación sobre el agua. No tengas miedo. Me desperté con lágrimas corriendo por mi rostro, la vívida imagen del sueño todavía fresca en mi mente. En ese momento profundo, la claridad me invadió, sabía lo que tenía que hacer. Sin importar el costo, no podía darle la espalda a la verdad que había encontrado. Era hora de dar un valiente salto de fe. Sin embargo, la decisión de convertirme al cristianismo pesaba mucho en mi corazón. Significaba renunciar a todo lo que alguna vez había conocido, dejar atrás a quienes amaba y aventurarme en un mundo lleno de incertidumbre. La perspectiva de enfrentar una posible persecución y rechazo se cernía sobre mí. Sin embargo, después de semanas pasadas en agitación, estudio profundo y oración ferviente, sentí que no tenía otra opción. La verdad que me fue revelada en mi visión,
junto con el profundo amor expresado en las palabras de Jesús, era demasiado convincente para ignorarla. Esa tarde, pasé una última noche en la ciudad, arrodillada en oración dentro de los confines de mi pequeña habitación alquilada. Derramé mi corazón ante Dios, pidiendo fervientemente la fuerza que necesitaría para las pruebas que me esperaban. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse suavemente a través de la ventana, una profunda sensación de paz me envolvió. Independientemente de los desafíos que me esperaban, estaba segura de que estaba tomando la decisión correcta. Esa mañana, fui a la iglesia y pedí hablar con el padre Thomas. El amable sacerdote escuchó atentamente mientras compartía mi decisión, sus ojos reflejaban alegría y preocupación. ¿Estás realmente segura de esto, Karen?, preguntó suavemente, su tono sincero. El camino que estás eligiendo está plagado de dificultades. Asentí con firmeza, mi resolución inquebrantable. Estoy segura. No puedo regresar a mi antigua vida, fingiendo ignorar la verdad que ahora llevo. Quiero seguir a Jesús, sin importar el precio que deba pagar. El padre Thomas puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro. Entonces, bienvenido, mi hermano en Cristo. Oremos juntos. Mientras inclinábamos nuestras cabezas, una sensación cálida se extendió por mi cuerpo, llenando los espacios vacíos dentro de mi corazón. Por primera vez en semanas, experimenté una sensación de verdadera paz. Sin embargo, esa paz fue fugaz cuando la realidad de mis próximos pasos se derrumbó sobre mí. Tenía que regresar a Alaya, para enfrentar a mi familia y compartir la verdad con ellos en persona. Era un viaje que temía, pero que sabía que era necesario. El viaje de regreso a mi aldea se sintió interminable y fugaz a la vez, el paisaje familiar aparecía lentamente a la vista mientras mi corazón se aceleraba con anticipación. ¿Cómo reaccionaría mi familia? ¿Comprenderían mi elección o me verían como un traidor, un apóstata que se alejaba de todo lo que alguna vez habíamos considerado querido? Cuando entré en Alopia, pude sentir el peso de las miradas de los aldeanos sobre mí. La noticia de mi regreso se había extendido como un reguero de pólvora y era muy consciente de las reacciones encontradas que me rodeaban. Algunos me saludaron con cálidos saludos, pero otros me observaban con sospecha, con los ojos entrecerrados y susurrando insinuando los rumores sobre mis actividades en la ciudad que ya les habían llegado. Con cada paso que daba hacia la casa de mi familia, sentía el peso de mi decisión presionándome, haciendo que mis pies se sintieran cada vez más pesados. Cuando llegué a la puerta, ésta se abrió de golpe y mis hijos salieron corriendo, con sus rostros radiantes de alegría. «Baba, ¿estás en casa?», gritaron, arrojándose a mis brazos que los esperaban. Los abracé con fuerza, inhalando su aroma familiar, plenamente consciente de que ese momento podría ser la última vez que pudiera abrazarlos de esa manera. En ese momento, mi esposa Fátima apareció en la puerta, su expresión era una mezcla conmovedora de alivio y preocupación. «Karen», dijo suavemente, con la voz ligeramente temblorosa, «hemos estado muy preocupados, ¿estás bien?». La miré a los ojos y vi la pregunta tácita que persistía allí, ella sentía que algo andaba mal. «Tenemos que hablar», respondí en voz baja, «todos nosotros». En ese momento, mi padre se unió a nosotros, con un rostro severo e inflexible. «Sí», declaró, con una voz cargada de autoridad. «Tenemos que hablar. Han corrido rumores preocupantes, Karen». Nos reunimos en nuestra pequeña sala de estar, la atmósfera estaba cargada de tensión. Mis hijos, percibiendo la seriedad del momento, se sentaron en silencio, sus ojos muy abiertos reflejaban una mezcla de inocencia y confusión. Respiré profundamente y me preparé para lo que sabía que sería una conversación que cambiaría mi vida. «Padre, queridos míos», comencé, con la voz ligeramente temblorosa bajo el peso de mis emociones. «Tengo algo importante que decirte, algo que te resultará difícil de escuchar». Abrí mi corazón y compartí cada detalle, la visión que había experimentado, las dudas que me habían atormentado, mi incansable búsqueda de respuestas y, en última instancia, mi decisión de seguir a Jesús.
Mientras hablaba, vi cómo sus expresiones pasaban de la confusión a la incredulidad, y luego al horror, a medida que la realidad de mis palabras se iba apoderando de ellos. Cuando finalmente terminé, un silencio agonizante nos envolvió, extendiéndose como un peso insoportable. Entonces, en un momento que se sintió como si se rompiera un cristal, mi padre se puso de pie, con el rostro desencajado por una mezcla de ira y dolor. «¿Cómo te atreves?», tronó, y su voz resonó en las paredes. «¿Cómo te atreves a traicionar tu fe, a tu familia, todo lo que te hemos enseñado? Ya no eres mi hijo». Sus palabras me impactaron profundamente, desgarrando mi corazón, pero había previsto esta reacción. Lo que realmente me hirió fue la mirada de traición grabada en el rostro de Fátima y la confusión que se arremolinaba en los ojos de mis hijos. «Baba», gimió Aisha, con su pequeña voz temblando de angustia. «¿Eso significa que ya no nos amas?». Me arrodillé ante ella y agarré suavemente sus pequeñas manos entre las mías. «No, cariño. Significa que he descubierto una forma diferente de amar a Dios, una forma que creo genuinamente que es verdadera». Pero en lugar de buscar consuelo, se apartó de mí y enterró la cara en las faldas de su madre, buscando consuelo y protección ante la tormenta de emociones. Fátima se puso de pie, con una voz escalofriantemente fría. «Tienes que irte, Karen. Ahora, antes de que se corra la voz y todo el pueblo se vuelva contra nosotros». Todo lo que quería era discutir, explicar, hacerles ver mi punto de vista, pero en el fondo reconocía que sería inútil. Con el corazón apesadumbrado, comencé a recoger algunas pertenencias de la modesta casa que había compartido con mi familia. Cuando me di la vuelta para irme, eché una última mirada a las personas que amaba. «Los amo», susurré, con la voz quebrada por el peso de mis emociones. «A todos ustedes. Espero que algún día puedan llegar a comprender». Sin embargo, sus rostros permanecieron decididos, volteados hacia mí en silencio. Al salir a la calle, el peso del momento me oprimía. De repente, escuché la voz de mi padre gritando detrás de mí, llena de veneno. «Si sales por esa puerta, no regreses nunca. Estás muerto para nosotros». La firmeza de sus palabras me golpeó como un golpe físico, dejándome sin aliento. Me tambaleé, las lágrimas nublaron mi visión mientras caminaba por las calles. Los susurros y las miradas sospechosas de los aldeanos me acompañaban, pero apenas registraba su presencia. Mi mundo se había hecho añicos y los fragmentos me habían herido profundamente el corazón. Al llegar al borde del pueblo, escuché gritos detrás de mí. Me di vuelta y vi a un grupo de hombres, liderados por el imán del pueblo, que avanzaban hacia mí con el rostro deformado por la rabia. «Apóstata», gritaban con furia en sus voces. «Traidor al Islam». El miedo se apoderó de mí y me impulsó a seguir corriendo. Corrí hasta que los gritos de los hombres se perdieron en la distancia, hasta que me ardían los pulmones y sentía las piernas como gelatina debajo de mí. Finalmente, me desplomé bajo un árbol desgarbado, sin aliento, con el peso de mis decisiones cayendo sobre mí. Cuando cayó la noche, me acurruqué allí, solo y asustado. ¿Qué había hecho? ¿Había cometido un terrible error? Sin embargo, mientras la duda me desgarraba la mente, recordé mi visión, las palabras tranquilizadoras de Jesús y la profunda paz que había sentido dentro de la iglesia. No podía volver atrás. Fuera lo que fuese lo que me esperaba, tenía que seguir adelante. Pasé esa noche bajo la vasta extensión de estrellas, rezando fervientemente para recibir fuerza y guía. Cuando amaneció, me puse de pie, con el cuerpo rígido y dolorido, pero mi determinación inquebrantable. No tenía un destino claro, pero sabía que no podía permanecer en ese lugar, atrapado por el pasado. Era hora de dejar atrás todo lo que había conocido y adentrarme en lo desconocido, guiado por la fe hacia un futuro incierto. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron el horizonte, comencé mi viaje al exilio con nada más que la ropa que llevaba puesta y una pequeña bolsa de provisiones. Puse la mira en la ciudad más cercana,
con el corazón apesadumbrado por la pérdida de mi familia y comunidad. Sin embargo, debajo del dolor, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Me aferré con fuerza al recuerdo de mi visión y a la tranquilidad que había encontrado en la iglesia, utilizándolos como un faro para iluminar mi camino hacia adelante. El viaje fue agotador. El implacable sol del desierto caía sobre mí y el agua se convirtió en un bien cada vez más escaso. Racioné cuidadosamente mis escasos suministros, pero al tercer día, el cansancio y la sed comenzaron a abrumarme. Tenía los labios agrietados y la garganta reseca como la tierra reseca bajo mis pies. En la neblina del delirio, la duda volvió a apoderarse de mí. ¿Había cometido un grave error? ¿Era este mi castigo por abandonar la fe que una vez había considerado tan querida? Justo cuando sentí que no podía seguir adelante, llegué a la cima de una colina y divisé un pequeño oasis que brillaba en la distancia. Convoqué las últimas reservas de fuerza que pude reunir y me tambaleé hacia él. Cuando finalmente llegué a la orilla del agua, caí de rodillas, ahuequé el líquido fresco en mis manos y bebí profundamente. Fue entonces cuando noté una figura que me observaba desde la sombra de una palmera. «La paz sea contigo, viajero», dijo el hombre, acercándose lentamente a mí. Era mayor, su rostro curtido por los elementos, pero sus ojos tenían una amabilidad que me tranquilizó al instante. «Parece que has tenido un viaje difícil». Asentí, con el cuerpo pesado por el cansancio, demasiado agotado para pronunciar palabra. Ibrahim me ayudó gentilmente a llegar a la fresca sombra de la palmera y me ofreció algunos dátiles y carne seca de sus propias provisiones. Mientras comía y comenzaba a recuperar fuerzas, se presentó como un comerciante que viajaba a la ciudad. «¿Y qué te trae a este lugar desolado, mi joven amigo?», preguntó con su voz cálida y acogedora. Dudé, sopesando cuánto revelar sobre mí. Sin embargo, algo en la actitud amable de Ibrahim me animó a confiar en él. Con una respiración profunda, compartí mi historia, mi visión, mi conversión y el doloroso exilio de mi aldea. Para mi sorpresa, Ibrahim no respondió con sorpresa ni condena. En cambio, asintió pensativamente, como si hubiera estado esperando algo así. «Ah, ya veo», dijo lentamente. «No eres el primero en recorrer este camino, ¿sabes? He conocido a otros como tú en mis viajes». Sus palabras me llenaron de una mezcla de alivio y curiosidad. «¿Hay otros? ¿Otros conversos?», pregunté, con el corazón acelerado al pensarlo. Ibrahim sonrió, sus ojos brillaban con comprensión. «De hecho, hay una comunidad en la ciudad. Se llaman a sí mismos seguidores del camino. Tal vez puedan ayudarte». Mientras continuábamos nuestro viaje juntos, Ibrahim compartió más sobre esta comunidad. En su mayoría eran conversos del Islam, que se reunían en secreto para adorar a Jesús y apoyarse mutuamente. La perspectiva de encontrar a otros que entendieran mi experiencia encendió una chispa de esperanza dentro de mí. Después de 2 días más de agotador viaje, finalmente llegamos a la ciudad. Las calles bulliciosas, animadas por los sonidos de los comerciantes que pregonaban sus productos y los niños riendo, contrastaban marcadamente con la tranquila simplicidad de mi pequeño pueblo. Los edificios imponentes se alzaban sobre nuestras cabezas, un símbolo de un mundo que parecía emocionante e intimidante a la vez. Ibrahim navegó hábilmente por los callejones sinuosos, y finalmente se detuvo frente a un edificio anodino que se mezclaba con la arquitectura circundante. «Aquí es donde se reúne la comunidad», explicó, con un tono serio pero alentador. «Entra. Diles que te envió Ibrahim. Te ayudarán desde aquí». Con una mezcla de anticipación y temor arremolinándome en el pecho, respiré profundamente y caminé hacia la puerta, lista para aceptar lo que me esperaba dentro. Le expresé mi sincera gratitud por su inmensa amabilidad, y mis palabras brotaron en un torrente de agradecimiento. Cuando se dio la vuelta para despedirse, puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro, anclándome en el momento. «Karem», dijo, con voz firme y sincera, «recuerda que el camino de la fe rara vez es sencillo.
Estará plagado de desafíos, pero si te aferras a tu creencia, cada dificultad valdrá la pena. Con sus palabras resonando en mi mente, inhalé profundamente, preparándome para lo que me esperaba. Me acerqué a la puerta y llamé, con el corazón acelerado por una mezcla de miedo y esperanza. Una pequeña ventana se abrió y unos ojos cautelosos me miraron, evaluando mi presencia. Sí. La voz sonaba cautelosa, teñida de escepticismo. Ibrahim me envió, respondí, mi voz apenas era más que un susurro, cargada de incertidumbre. Soy un converso y necesito ayuda. Hubo una pausa tensa antes de que oyera el sonido de los cerrojos al abrirse, cada clic era una pequeña promesa de seguridad. La puerta se abrió y apareció una mujer de mediana edad con un rostro amable y gentil que inmediatamente me tranquilizó. Entra rápido, me instó, con una voz cálida y acogedora mientras me hacía pasar. El interior era modesto pero ordenado, una gran sala adornada con cojines y mesas bajas que creaban una atmósfera acogedora. Un puñado de personas estaban reunidas allí y me miraron con expresiones curiosas cuando entré. La mujer que me había dejado entrar se presentó como Maram, una de las líderes de la comunidad. Bienvenido, hermano, dijo, con una sonrisa que irradiaba amabilidad. Estás a salvo aquí. Durante las siguientes horas, abrí mi corazón al grupo, compartiendo las complejidades de mi viaje. Me escucharon con gran atención, sus gestos de comprensión resonaron con mi experiencia, revelándome que mis luchas no eran tan solitarias como alguna vez había creído. Cuando terminé de contarles mi historia, un hombre mayor llamado Yusef, con un rostro marcado por la sabiduría y la experiencia, habló con una voz llena de compasión. Tu historia refleja la de muchos de nosotros, dijo con un tono tranquilizador. Todos hemos sufrido rechazo y persecución por nuestra fe, pero aquí hemos encontrado una nueva familia en Cristo. Al observar los rostros de estos desconocidos que ahora me recibían con tanta calidez, una poderosa oleada de emoción me invadió. Por primera vez desde que dejé mi pueblo, sentí un profundo sentido de pertenencia, un lugar donde la aceptación florecía y finalmente podía respirar. La comunidad desempeñó un papel vital para ayudarme a adaptarme a mi nueva vida en la ciudad, brindándome una red de seguridad mientras navegaba por este territorio desconocido. Me encontraron una habitación modesta para alquilar, un pequeño santuario donde podía reflexionar y comenzar de nuevo. Además, me consiguieron un puesto como aprendiz de carpintero, un trabajo que, si bien no formaba parte de la gran visión que alguna vez tuve para mi vida, me ofrecía un nuevo comienzo y un sentido de propósito. Acepté el trabajo de todo corazón, volcando mi energía en cada tarea, agradecida por la oportunidad de reconstruir. Las tardes y los días de descanso se convirtieron en momentos preciados mientras me sumergía en estudios bíblicos y servicios de adoración con la comunidad. Con cada sesión, profundizaba más en las enseñanzas de Jesús, y cuanto más aprendía, más convencida estaba de que había elegido el camino correcto. El Dios que estaba descubriendo a través de Cristo era un Dios de amor, perdón y gracia, un marcado contraste con la deidad severa y distante que había conocido durante toda mi vida. Esta revelación llenó mi corazón de una profunda alegría que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en medio de esta nueva felicidad, el dolor de perder a mi familia persistía, una sombra que nunca me abandonaba del todo. Noche tras noche, me quedaba despierta, luchando con pensamientos sobre ellos. ¿Estaban a salvo? ¿Pensaron alguna vez en mí? Mi corazón estaba apesadumbrado por preguntas sin respuesta y me encontré rezando fervientemente por su bienestar, aferrándome a la esperanza de que algún día pudieran llegar a comprender y aceptar mi elección. A medida que las semanas se convertían en meses, me fui adaptando lentamente a mi nueva existencia y forjé amistades significativas dentro de la comunidad. Estas personas se convirtieron en mis hermanos y hermanas en Cristo y me ofrecieron un apoyo y un aliento inquebrantables. Incluso comencé a acercarme a otros nuevos conversos y a compartir mi experiencia con la esperanza de ofrecerles consuelo y orientación durante sus propias transiciones. Sin embargo, a pesar de la calidez de mis nuevas relaciones, los recuerdos de mi antigua vida en Alopia persistían como una melodía agridulce de fondo,
un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás. A veces, me encontraba dirigiéndome instintivamente hacia la Meca durante los momentos de oración o murmurando suavemente oraciones en árabe, ecos de mi vida anterior que surgían en momentos de vulnerabilidad. Fue un recordatorio de que los viejos hábitos son difíciles de eliminar, y hubo momentos fugaces en los que la duda se apoderó de mí y me hizo cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta en mi camino de fe. Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre, recordaba la vívida visión que había transformado mi vida. Los aterradores destellos del infierno contrastaban marcadamente con la profunda paz que había experimentado en la presencia de Jesús. Esos recuerdos reavivaron mi fuerza y determinación, y me impulsaron a reafirmar mi compromiso con este nuevo camino que había elegido. Un día, mientras trabajaba diligentemente en la carpintería, entró un cliente, un rostro familiar de mi pueblo natal. El reconocimiento me golpeó como una sacudida, lo reconocí al instante, y la sorpresa grabada en su rostro reveló que él también me reconocía. Nos miramos a los ojos por un breve momento, suspendidos en silencio, un mundo de palabras no dichas colgando entre nosotros. Luego, sin pronunciar una sola palabra, se dio la vuelta abruptamente y salió corriendo de la tienda. Mi corazón se aceleró con un torbellino de emociones. Me di cuenta de que la noticia de mi presencia en la ciudad sin duda llegaría a mi familia ahora, encendiendo una mezcla de esperanza y miedo dentro de mí. Una parte de mí anhelaba que se acercaran, que cerraran el abismo que se había formado entre nosotros, pero estaba igualmente aprensiva sobre las implicaciones que esto podría tener para mi seguridad y el bienestar de la comunidad que me había acogido. Esa noche, confié mis preocupaciones a Maram y a los otros líderes, sus expresiones graves mientras escuchaban mis preocupaciones. Cuando el momento se hizo más intenso y lleno de incertidumbre, Yusef habló, con voz firme y tranquilizadora. Karem, dijo, hemos enfrentado amenazas antes, y tomaremos precauciones para garantizar tu seguridad. Pero recuerda siempre, nuestro Dios es más grande que cualquier peligro que podamos encontrar. Sus palabras me envolvieron como un abrazo reconfortante, pero cuando me acomodé en la cama esa noche, una sensación inquietante permaneció en mi mente. Sentí que un nuevo capítulo en mi viaje estaba en el horizonte, uno que desafiaría mi fe en formas que aún no había comprendido. No sabía cuán astutamente había percibido las pruebas inminentes y cuán pronto llegarían. La noticia de mi paradero se extendió como un reguero de pólvora por la comunidad, lo que nos impulsó a tomar precauciones inmediatas y adicionales. Adaptamos nuestras rutinas, modificamos los horarios y lugares de reunión, empleamos palabras clave para nuestras conversaciones y nos mantuvimos alerta ante cualquier señal de peligro que pudiera acechar en las sombras. A pesar de la mayor tensión que nos rodeaba, nuestra fe solo se hizo más fuerte. En todo caso, la amenaza inminente de persecución parecía unirnos más, reforzando nuestro vínculo y nuestra determinación. Pasaron semanas sin incidentes y comencé a albergar la esperanza de que tal vez mis temores habían sido infundados, de que las sombras se retirarían una vez más. Sin embargo, una noche, mientras me dirigía a casa desde el trabajo, vi una figura familiar acechando en las sombras cerca de mi vivienda. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras me acercaba, la mezcla de miedo y anticipación se arremolinaba dentro de mí. A medida que me acercaba, la figura se materializó en mi padre. Por un momento fugaz, simplemente nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro en silencio atónito. Parecía mayor, las líneas de su rostro más pronunciadas, el peso de la preocupación y el tiempo profundamente grabado en sus rasgos. La ira familiar que había recordado de nuestro último encuentro se había disipado, reemplazada por una tristeza abrumadora que se reflejaba en sus ojos cansados. Karem, dijo suavemente, su voz se quebró ligeramente como si el peso de las palabras no dichas se cerniera sobre nosotros. ¿Mi hijo? En ese instante, una oleada de emociones se apoderó de mí. Anhelaba correr a sus brazos, pedir perdón, abandonar el camino que había elegido y regresar a la vida que una vez conocí. Pero luché contra el impulso, conteniéndome de ese abrazo que se sentía tan cercano y, al mismo tiempo, tan imposiblemente distante. Padre, respondí,
esforzándome por mantener la voz firme a pesar de la agitación que se agitaba en mi interior. ¿Qué estás haciendo aquí? Se acercó, su mirada intensa y escrutadora se fijó en mi rostro. Karem, dijo, con la voz cargada de emoción, he venido a llevarte a casa. Tu madre está enferma y pregunta por ti. Al oír sus palabras, mi corazón se encogió con una repentina oleada de ansiedad. ¿Mi madre estaba enferma? En lo más profundo de mi mente, había reprimido cualquier pensamiento sobre cómo mi partida podría haber afectado a su salud. La culpa y la preocupación surgieron dentro de mí, entrelazándose como una tormenta tumultuosa. No puedo regresar, padre, respondí, aunque una parte de mí anhelaba volver. Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Su expresión cambió, endureciéndose ligeramente, como si se estuviera preparando para el peso de mis palabras. Esta tontería ha durado demasiado, Karem. Es hora de que recuperes la cordura y regreses con tu familia, con tu fe. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla demasiado familiar de amor y frustración hacia él. No es una tontería, padre. Lo que encontré en Jesús es real. Es verdad. Nuestras voces se alzaron y resonaron en las paredes mientras debatíamos. Traté de articular la profundidad de mi nueva fe, pero mi padre permaneció firme, no estaba dispuesto a escucharme. Finalmente, en un momento de frustración palpable, levantó las manos en señal de rendición. Está bien, dijo, con un tono ahora gélido. ¿No atiendes a razones? Tal vez esto te convenza. Con un movimiento rápido, metió la mano en su túnica y sacó una carta, con expresión severa. Esto es del imán. Si no regresas conmigo y renuncias a tu nueva fe, emitirá una fatua en tu contra. ¿Entiendes lo que eso significa, Karem? A medida que asimilaba las implicaciones de sus palabras, sentí que la sangre se me iba de la cara y la sustituía una escalofriante comprensión. Una fatua, un pronunciamiento legal en el Islam, podría muy bien exigir mi muerte por apóstata. Me convertiría en un objetivo para cualquier musulmán devoto que se enterara de ello, convirtiendo mi propia existencia en una apuesta peligrosa. Tienes 3 días para decidir, dijo mi padre con firmeza, mientras me ponía la carta en la mano temblorosa. Por el bien de tu madre y por el tuyo propio, espero que tomes la decisión correcta. Con esas últimas palabras flotando pesadamente en el aire, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándome allí de pie, aplastada bajo el peso de su ultimátum. Entré a mi pequeña habitación a trompicones, con la mente hecha un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. ¿Qué podía hacer? Mi fe en Cristo se había convertido en la esencia misma de lo que yo era mi luz guía en la oscuridad. ¿Pero podría soportar el conocimiento de que mi elección estaba infligiendo tanto dolor a mi madre? ¿Y qué pasaría con el peligro que traería una fatua, no solo para mí sino para toda la comunidad de conversos que esperaban de mi fuerza y apoyo? Esa noche, caí de rodillas en una oración ferviente, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras abría mi corazón a Dios. Señor, susurré con voz temblorosa, muéstrame el camino y concédeme fuerzas. No puedo atravesar esto sola. Busqué orientación en la quietud silenciosa, desesperada por encontrar claridad en medio de la agitación. A la mañana siguiente, busqué a Mariam y Yusef, pues necesitaba compartir con ellos la carga de mi angustia. Mientras les contaba la visita de mi padre y la amenaza siniestra de la fatua, sus expresiones se volvieron serias, reflejando el peso de la situación. Esta es una amenaza seria, Karem, dijo Yusef, con voz baja y firme cuando terminé. No es solo un riesgo para ti, es un peligro para todos nosotros. Si te encuentran aquí. Lo sé, respondí con voz hueca y llena de temor. Debería irme. No quiero poner en peligro a ninguno de ustedes. Pero Mariam negó con la cabeza con firmeza, su determinación inquebrantable. No, Karen. No abandonamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Afrontaremos esto juntos, sin importar el costo.
Su convicción encendió una chispa de esperanza en mi corazón. En los días siguientes, oramos fervientemente y analizamos nuestras opciones, sopesando cuidadosamente los riesgos. Algunos sugirieron que huyera a otra ciudad donde pudiera encontrar seguridad, mientras que otros pensaron que sería prudente razonar con el imán. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, sabía lo que tenía que hacer, una verdad que resonaba más fuerte que cualquier temor. El tercer día, me dirigí al lugar de encuentro acordado donde mi padre me esperaba. Cuando me vio, su rostro se iluminó de esperanza, un breve destello que rápidamente se desvaneció mientras me preparaba para hablar. Padre, dije, con voz firme a pesar de la agitación que se agitaba en mi interior, te amo y amo a mi madre. Extraño a nuestra familia más de lo que las palabras pueden expresar. Pero no puedo regresar a casa, no si eso significa negar lo que sé que es verdad. Cada palabra me pesaba por el peso de mi decisión, pero a la vez era firme. Su expresión cambió, nublada por una mezcla de ira y decepción. Entonces no me dejas otra opción, Kareem. Se emitirá la fatua. Serás un hombre perseguido. Sus palabras me impactaron como un rayo, amplificando la gravedad de la situación, pero me mantuve firme en mi convicción. No le daría la espalda a mi fe. Asentí con una extraña sensación de calma que me invadió a pesar de las terribles circunstancias. Lo entiendo, padre. Pero antes de que te vayas, ¿podrías escucharme solo una vez? Permíteme explicarte por qué creo lo que creo. Tal vez fue la sinceridad de mi voz, o tal vez fue la profundidad del amor de un padre que se sobrepuso a su ira. Para mi sorpresa, mi padre asintió levemente, indicándome que continuara. Habla entonces, dijo bruscamente, con un tono más suave que antes. Y así, en ese tranquilo callejón, abrí mi corazón y compartí mi testimonio. Le hablé de la profunda paz que había descubierto en Cristo, el amor y el perdón que habían transformado drásticamente mi vida. Hablé de Jesús no como un rival de Alá, sino como la revelación máxima del amor de Dios por la humanidad, un amor que trascendía fronteras y ofrecía esperanza a los cansados. Mientras hablaba, noté un cambio en la expresión de mi padre. La ira que una vez había nublado sus rasgos se desvaneció, reemplazada por confusión, y tal vez incluso un destello de comprensión. Cuando terminé, el silencio nos envolvió por un largo momento, estirándose entre nosotros como un hilo frágil. Necesito tiempo para pensar, respondió finalmente, con la voz áspera por la emoción reprimida. No es lo que esperaba, Kareem. No lo entiendo del todo, pero veo que no es una tontería para ti. Se dio la vuelta para marcharse, pero hizo una pausa, como si estuviera luchando con un conflicto interno. Hablaré con el imán, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No prometo nada, pero trataré de evitar la fatua por ahora. Mientras lo veía alejarse, mi corazón se llenó de una mezcla de esperanza y tristeza. No lo había convencido del todo, pero tal vez había plantado una semilla que algún día podría florecer en comprensión. Por ahora, al menos, sentí una sensación de alivio al saber que mi nueva familia de creyentes estaba a salvo. Esa noche, cuando me reuní con la comunidad para compartir lo que había sucedido, nuestras voces se alzaron en oraciones de agradecimiento y gratitud. El peligro no había pasado, pero se nos había concedido un respiro temporal. Más importante aún, se nos había recordado el extraordinario poder del testimonio, el profundo impacto de decir la verdad con amor y la posibilidad de transformación que conlleva. En ese momento, sentí un renovado sentido de propósito y unidad entre nosotros, un compromiso compartido de enfrentar juntos cualquier desafío que se nos presentara. Mientras estaba acostada en la cama esa noche, me encontré reflexionando sobre lo lejos que había llegado desde ese fatídico día en el pozo. Mi viaje de fe me había costado caro, despojándome de partes de mi vida anterior, pero también me había otorgado más de lo que jamás podría haber imaginado. Cada sacrificio había forjado un nuevo sentido de propósito dentro de mí, iluminando caminos que nunca pensé que fueran posibles. Cualesquiera que fueran los desafíos que me aguardaban en el horizonte, estaba segura de una cosa:
con Cristo a mi lado y mi nueva familia apoyándome, podría enfrentarlos de frente. No me di cuenta de que mi conversación con mi padre era simplemente el acto inicial de un nuevo capítulo en mi viaje, uno que me desafiaría de maneras que nunca había previsto y me guiaría a una comprensión más profunda de lo que realmente significaba seguir a Cristo. En las semanas que siguieron a mi encuentro con mi padre, la vida en la ciudad continuó como siempre. Dedicaba mis días a trabajar en la carpintería, asistía a nuestras reuniones clandestinas y rezaba fervientemente por mi familia en Alafia, deseando poder salvar la distancia que ahora nos separaba. Sin embargo, bajo la apariencia de esta rutina, una palpable sensación de anticipación comenzó a agitarse dentro de mí. Algo estaba cambiando en la atmósfera, aunque no podía precisar qué era. Comenzó con pequeños cambios, sutiles pero significativos. Algunos comerciantes locales, que antes me habían mirado con sospecha, comenzaron a asentir en reconocimiento cuando pasé. Uno incluso se detuvo a preguntar sobre mis nuevas creencias, su curiosidad era evidente. Le respondí con cautela, muy consciente de los peligros potenciales de hablar abiertamente de mi fe, pero también sentí una oportunidad de oro para compartir la verdad que había transformado mi vida. Fue una delicada danza entre la cautela y la convicción, pero encendió una chispa de esperanza dentro de mí. Luego, aproximadamente un mes después de la visita de mi padre, recibí un mensaje inesperado que hizo que mi corazón se acelerara. Era de Yu, un compañero converso que había sido fundamental en mi despertar espiritual al presentarme la Biblia. Me pidió urgentemente una reunión, alegando que tenía noticias que no se podían transmitir por escrito. La curiosidad se mezcló con la aprensión mientras me dirigía a una tranquila casa de té en las afueras de la ciudad, mientras el suave aroma del té recién hecho me envolvía como un abrazo reconfortante. Cuando vi el rostro de Yu, un impulso instintivo me dijo que había sucedido algo importante. Karem, dijo, con los ojos encendidos por la emoción, no creerás lo que ha estado sucediendo en Alafia. La emoción en su voz encendió mi propia sensación de asombro, mientras me inclinaba hacia adelante, ansiosa por escuchar las increíbles noticias que me esperaban. Continuó, con su voz animada, revelando la asombrosa noticia de que la noticia de mi conversión, y las razones detrás de ella, se había extendido por todo el pueblo. Mi padre, fiel a su promesa, se había acercado al imán después de nuestra conversación. Sin embargo, en lugar de sofocar el interés por el cristianismo, esto había encendido un destello de curiosidad. La gente está empezando a hacer preguntas, explicó Yu, con la emoción iluminando sus rasgos. Quieren saber de Jesús, de la Biblia. Hasta tu viejo amigo Ahmed vino a verme en secreto, pidiéndome una copia del Nuevo Testamento. Me recliné en mi asiento, momentáneamente aturdido. Esto era más de lo que jamás podría haber esperado, un susurro de esperanza en medio de las sombras de mis preocupaciones anteriores. Sin embargo, con esa esperanza vino una oleada de miedo. Seguramente el imán y los ancianos estarían trabajando diligentemente para acabar con esta creciente curiosidad. Yusef asintió con gravedad, confirmando mis pensamientos no expresados. Lo están haciendo. Ha habido amenazas y advertencias de la mezquita, pero parece que solo avivan las llamas de la curiosidad. Tu historia, Karem, está haciendo pensar a la gente, desafiando sus perspectivas. Al absorber la noticia de Yusef, un torbellino de emociones me invadió, alegría al darme cuenta de que la verdad de Cristo estaba empezando a echar raíces en mi pueblo natal, miedo por la seguridad de quienes se atrevieran a buscar esa verdad y un creciente sentido de responsabilidad. Esta era mi gente, mi familia y mis amigos. De alguna manera, me había convertido en un puente inesperado entre ellos y el Evangelio, conectando dos mundos que antes parecían tan dispares. En los meses siguientes, me encontré asumiendo un nuevo papel. A través de Yu y otros contactos, comencé a recibir mensajes clandestinos de personas de Alafia, preguntas sobre el cristianismo, pedidos urgentes de Biblias y consultas sobre otros materiales. Cada mensaje conllevaba el peso del riesgo, enviado en secreto, mientras navegábamos por un mundo lleno de peligros. Con cada pregunta que llegaba a mí, sentía una estimulante mezcla de propósito y aprensión.
Cada interacción era un recordatorio del delicado equilibrio que estábamos manteniendo, compartiendo el mensaje de amor y esperanza mientras permanecíamos alerta ante las amenazas muy reales que acechaban en las sombras. Me di cuenta de que este viaje no se trataba solo de mi fe, sino de guiar a otros hacia su propio despertar, incluso cuando el camino estaba plagado de peligros. Colaboré estrechamente con nuestra comunidad para responder a las crecientes consultas, redactando meticulosamente cartas que explicaban los fundamentos de la fe y enviando copias de las escrituras escondidas dentro de paquetes de apariencia inocente. Oramos fervientemente por los buscadores de Alafia, muy conscientes de los peligros que enfrentaban en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, el alcance de mi historia se extendió mucho más allá de Alafia. A medida que se difundía la noticia, empezamos a recibir mensajes de otros pueblos y ciudades. Parecía que mi experiencia había tocado una fibra profunda, abriendo puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo al mensaje de Cristo. Con esta nueva responsabilidad vinieron peligros mayores. Tuvimos que ejercer aún más cautela en nuestras comunicaciones, siempre atentos a espías o informantes que acechaban en las sombras. Hubo situaciones de riesgo, paquetes interceptados, reuniones casi descubiertas, cada una de ellas fue un recordatorio del peligroso camino que estábamos recorriendo. Pero de alguna manera, por la gracia de Dios, nuestro trabajo siguió floreciendo a pesar de los riesgos. Un día, recibí un mensaje que me provocó una sensación de emoción y temor. Era de mi hermana, Aisa. En su carta, me reveló que había estado leyendo en secreto la Biblia que le había enviado y que tenía preguntas que bullían en su interior. Lo más sorprendente es que quería conocerme. La idea de volver a ver a mi hermana me llenaba de una abrumadora sensación de anhelo, pero sabía que lo que estaba en juego era monumental. Si nos descubrían, podría significar la muerte para ambos. Busqué el consejo de Maram y los demás líderes de nuestra comunidad, y después de mucha oración y deliberación, acordamos que la oportunidad de conectar con Aisa era demasiado importante como para dejarla pasar. Tomaríamos todas las precauciones necesarias. Nuestra reunión sería breve, se llevaría a cabo en un lugar neutral, con vigías apostados para alertarnos de cualquier peligro. El día de nuestra reunión clandestina llegó y mi corazón se aceleró mientras esperaba en el lugar acordado, un pintoresco café enclavado en un bullicioso mercado. El aroma de las especias y del té recién hecho llenaba el aire, creando un vibrante telón de fondo para lo que podría ser un reencuentro trascendental. Y entonces la vi. Mi hermana pequeña, que ya no era la niña que recordaba, sino una mujer joven, transformada por los años y las circunstancias que la habían formado. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento fugaz, todo el dolor y la separación de los últimos años se desvanecieron en la calidez de nuestra conexión. Hablamos rápidamente en voz baja, cada palabra cargada de significado. Los ojos de Aisa brillaban con una mezcla de emoción e incertidumbre mientras contaba lo que había descubierto en la Biblia, las profundas preguntas que había despertado en ella y las formas en que había comenzado a tocar su corazón. Sin embargo, debajo de su entusiasmo yacía una corriente subyacente de miedo, una conciencia palpable de las posibles consecuencias de nuestro encuentro. El imán habla en tu contra todas las semanas, me confió Aisa, con su voz apenas por encima de un susurro. Papá intenta defenderte, pero es una lucha. Mamá reza por tu regreso todos los días. El peso de sus palabras me golpeó como un golpe físico, las lágrimas me picaban en las comisuras de los ojos. Por favor, diles que los amo, imploré, con el corazón dolorido de anhelo. Hazles saber que también rezo por ellos, y diles, Aisa, que sigan buscando la verdad, sin importar lo que digan los demás. Deben seguir buscando. Nuestra reunión concluyó rápidamente, la urgencia de nuestra situación dictaba la brevedad de nuestro tiempo juntos. Mientras Aisa se alejaba a toda prisa, mezclándose sin problemas con la multitud de personas que se afanaban en sus vidas diarias, sentí que surgía en mi interior un renovado sentido de propósito. Los sacrificios que había hecho en mi compromiso de seguir a Cristo habían sido inmensos, pero presenciar el profundo impacto de esa decisión, no solo en extraños lejanos, sino dentro de mi propia familia, hizo que cada dificultad valiera la pena.
Cuando volvía caminando a mi pequeña habitación esa noche, mi mente se arremolinaba con reflexiones sobre el extraordinario viaje que me había llevado a ese momento crucial. Desde la visión que había experimentado en las profundidades del pozo hasta este mismo encuentro, mi camino había estado plagado de pruebas, pérdidas y peligros. Sin embargo, también fue un viaje rico en descubrimientos, fe más profunda y alegría inesperada. Arrodillada para orar en la quietud de mi habitación, expresé mi gratitud a Dios por su fidelidad inquebrantable y busqué su sabiduría para los días que me esperaban. Era muy consciente de que se avecinaban desafíos mayores. Las ondas de mi conversión se estaban extendiendo por todas partes, trayendo consigo el potencial tanto de avivamiento como de persecución. Pero mientras oraba, una profunda sensación de paz me envolvió. Sin importar los obstáculos que me aguardaran, comprendí que estaba exactamente donde debía estar, cumpliendo el propósito para el cual había sido llamada. Con un corazón lleno de esperanza, decidí seguir recorriendo este camino, confiando en que cada paso me llevaría más cerca de la verdad y del corazón de Dios. El niño que había caído en el pozo de Alafia había muerto ese día. En su lugar estaba un hombre decidido, comprometido a compartir la verdad que había descubierto, sin importar el costo. Mientras me quedaba dormido esa noche, mis últimos pensamientos fueron sobre la profunda declaración de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esas palabras sagradas, había desenterrado mi propósito, mi identidad y mi esperanza inquebrantable. Comprendí que a través de Cristo, esas mismas palabras poseían el poder transformador de cambiar no solo vidas individuales sino comunidades enteras, despertando almas a un nuevo amanecer de comprensión y amor. No sabía que la prueba más importante de esta convicción aún estaba por venir. Los días que siguieron a nuestro arresto se transformaron en una confusión de duros interrogatorios, amenazas escalofriantes y momentos de gracia inesperada que puntuaron nuestra desesperación. Estábamos separados, cada uno confinado en su propia celda oscura, y la soledad amenazaba con engullirme. Sin embargo, a través de los gruesos muros de piedra, podía oír las voces de mis hermanos creyentes que se alzaban en ferviente oración y canto. Esos sonidos sagrados se convirtieron en nuestro salvavidas, un poderoso recordatorio de que no estábamos solos en esa terrible prueba. El tiempo perdió su significado en esa oscuridad opresiva, pero mi fe permaneció firme. Cada día, recitaba las Escrituras de memoria, con el corazón aferrándose a las promesas de Dios. Oré fervientemente por mis hermanos creyentes, e incluso por nuestros captores, pidiendo que sus corazones se ablandaran. A veces, en la quietud de la noche, podía oír a un guardia apostado fuera de mi celda, esforzándose por escuchar mientras yo oraba en voz alta. Fue un pequeño consuelo saber que tal vez mis palabras podrían tocar un corazón, incluso en un lugar tan terrible. Después de lo que pareció una eternidad, nos citaron ante un tribunal. La sala del tribunal estaba repleta de curiosos, fanáticos fervientes deseosos de que nos condenaran y, para mi asombro, algunos rostros familiares de nuestras reuniones secretas que no habían sido arrestados. Mi corazón se llenó de gratitud y orgullo al verlos allí, arriesgando su propia seguridad para solidarizarse con nosotros. Los cargos contra nosotros estaban articulados en términos claros: apostasía, blasfemia y alteración del orden público. El castigo por esos supuestos crímenes era escalofriantemente claro: la muerte. Mientras estaba allí, escuchando la letanía de nuestras supuestas ofensas, una oleada de coraje brotó dentro de mí. Sentí un impulso inquebrantable de hablar. Señoría, declaré, mi voz resonando en la silenciosa sala del tribunal, si es un crimen buscar la verdad, seguir la propia conciencia y amar a Dios con todo el corazón, entonces sí, somos culpables. Pero le aseguro que estos no son crímenes, sino que son los llamados más elevados de la humanidad. En ese momento, descubrí la esencia de mi fe ante ellos, una declaración no solo de mis creencias, sino de la dignidad intrínseca que conlleva la búsqueda de la verdad y el amor. Solo podía esperar que mis palabras resonaran más allá de las paredes de esa sala del tribunal, que llegaran a los corazones de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Un murmullo recorrió la multitud mientras mis palabras flotaban en el aire.
El juez, un hombre de rostro severo cuya presencia imponía autoridad, se inclinó hacia adelante, con su mirada penetrante. ¿Admites haber abandonado la fe de tus padres?, preguntó, con su voz cargada de acusación. Admito haber encontrado una fe más profunda, respondí, sintiendo el peso del momento asentarse sobre mis hombros. Una fe que cumple con todo lo que me enseñaron de niña sobre el amor y la misericordia de Dios. Lo que siguió fue diferente a cualquier juicio que hubiera imaginado. En lugar de simplemente pronunciar una sentencia, el juez comenzó a plantear preguntas que sondeaban el corazón de nuestras creencias. Preguntó sobre Jesús, sobre cómo reconciliamos nuestra nueva fe con nuestra herencia cultural. Uno por uno, nos pusimos de pie para dar nuestro testimonio, cada uno de nosotros compartiendo nuestro recorrido personal de fe. Fátima habló elocuentemente sobre el descubrimiento de su verdadero valor como mujer a los ojos de Cristo, compartiendo cómo su fe la había liberado de las expectativas sociales. Yusef siguió, compartiendo cómo el mensaje de la gracia había sanado su corazón cargado de culpa, ofreciendo un relato crudo de sus luchas y la esperanza que había encontrado. Cada historia era única, pero todas apuntaban al poder transformador del amor de Jesús. Mientras hablábamos, noté un cambio palpable en la atmósfera de la sala del tribunal. Los gritos furiosos de algunos sectores comenzaron a disiparse, reemplazados por un silencio reflexivo. Incluso algunos de los guardias, antes severos y decididos, parecían visiblemente conmovidos por nuestras palabras. El propio juez parecía luchar internamente con el peso de lo que estaba escuchando. Entonces, sucedió algo extraordinario. Desde el fondo de la sala, una voz gritó de repente: «Es verdad, todo lo que dicen es verdad». Un hombre se abrió paso entre la multitud, con expresión seria y apasionada. Era Rashid, uno de nuestros interrogadores. He visto su fe, su paz, incluso en el sufrimiento. Hay algo real aquí, algo que no podemos ignorar. La sala del tribunal estalló en caos mientras susurros y gritos llenaban el aire. El juez pidió orden, su rostro era una máscara de confusión y conflicto mientras procesaba el giro inesperado de los acontecimientos. Finalmente, recuperó la compostura y habló, su voz resonaba con autoridad pero atemperada por la incertidumbre. Esto no tiene precedentes. Necesito tiempo para considerar todo lo que se ha dicho. El tribunal volverá a reunirse en 3 días. Cuando nos llevaron de regreso a nuestras celdas, un rayo de esperanza brilló dentro de mí. Se nos había concedido la oportunidad de compartir nuestra fe abiertamente, y nuestros corazones estaban siendo tocados de maneras que no podría haber anticipado. Cualquiera que fuera el resultado, tenía la confianza de que Dios estaba trabajando, tejiendo nuestras historias en un tapiz más grande de verdad y gracia. Esos 3 días se extendieron hasta convertirse en una eternidad. En los confines de nuestras celdas, oramos constantemente, por nosotros mismos, por el juez, por todos los que habían escuchado nuestros testimonios. Oramos por valor, claridad y la verdad profunda que había transformado nuestras vidas. Cada oración susurrada se sentía como un acto de desafío contra la oscuridad que buscaba extinguir nuestra luz, y nos aferramos a la promesa de que no estábamos solos en esta batalla por nuestra fe. El tercer día, cuando nos encontrábamos de nuevo ante el tribunal, la tensión era palpable. El juez entró con el rostro serio. Nunca en mis años en el tribunal me he enfrentado a una decisión así. La ley es clara en cuanto al castigo por la apostasía, y sin embargo, la sinceridad de su fe, el poder transformador que afirman que tiene, no puede ignorarse. Hizo una pausa y nos miró a cada uno de nosotros a los ojos. No me he convertido a tus creencias, dijo lentamente, pero no puedo, en conciencia, condenarte por seguir tus convicciones. Por lo tanto, estoy suspendiendo tus sentencias. Serás liberado, pero con la condición de que no prediques abiertamente. Tu fe debe seguir siendo un asunto privado. La sala del tribunal estalló en una mezcla de vítores y gritos de ira. En cuanto a nosotros, permanecimos en un silencio conmocionado. Era más de lo que nos habíamos atrevido a esperar, una oportunidad de vivir,
de continuar nuestro camino de fe. Cuando nos liberaron, parpadeando bajo la brillante luz del sol de la libertad, nos recibió una multitud de partidarios. Entre ellos, vi un rostro que nunca esperé, mi padre. Se abrió paso entre la multitud y me abrazó, con lágrimas en los ojos. Mi hijo, susurró. No entiendo tu elección, pero he visto tu coraje. Sigues siendo mi carne y mi sangre. En ese momento, sentí el verdadero poder del amor de Dios. Divide para ablandar corazones y traer reconciliación donde antes solo había rechazo. Los días y semanas que siguieron no fueron fáciles. Nos enfrentamos a sospechas constantes y a acoso ocasional, pero también vimos una nueva apertura en nuestra comunidad. Personas que antes nos habían rechazado ahora venían con preguntas, buscando entender qué podía inspirar tal convicción. Nuestra comunidad de creyentes creció silenciosa pero firmemente. Nos reuníamos en casas, compartíamos comidas y estudiábamos las Escrituras juntos, siempre conscientes de la delgada línea que caminábamos entre compartir nuestra fe y respetar las condiciones de nuestra liberación. En cuanto a mí, encontré un nuevo propósito. Mi experiencia me ha mostrado el poder del testimonio personal, de vivir la propia fe incluso frente a la persecución. Empecé a escribir, a registrar nuestras historias, los viajes que nos habían llevado a Cristo, las pruebas que habíamos enfrentado y la alegría que habíamos encontrado. Estos escritos pasaron de mano en mano, se copiaron y se compartieron en secreto, y comenzaron a difundirse mucho más allá de nuestra ciudad. Hemos escuchado informes de personas en pueblos y aldeas distantes que fueron tocadas por nuestros testimonios, encontrando esperanza y fe en Jesús. Han pasado años desde esa fatídica prueba. Nuestra comunidad ha enfrentado muchos desafíos, pero también hemos visto un crecimiento y una transformación increíbles. La semilla plantada en el sufrimiento ha dado frutos de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Al reflexionar sobre mi recorrido, desde el joven musulmán que cayó en un pozo hasta el líder cristiano que soy hoy, me llena de asombro la fidelidad de Dios. La visión que lo inició todo, del infierno y el cielo, de Jesús llamándome a seguirlo, se ha cumplido de maneras dolorosas y hermosas. No sé qué depara el futuro. Puede que haya más pruebas por delante y más persecución que enfrentar, pero sé esto, el amor de Cristo que cautivó mi corazón en esa visión hace años nunca me ha abandonado. Ha sido mi fortaleza en la debilidad, mi luz en la oscuridad, mi esperanza en la desesperación. Por eso, sigo escribiendo, compartiendo, viviendo mi fe día a día. He aprendido que el testimonio más poderoso no está solo en las palabras que decimos, sino en la vida que vivimos. En Cristo hemos encontrado una verdad por la que vale la pena vivir y, si es necesario, morir por ella. Al escribir estas palabras, ruego que quien las lea sea tocado por el mismo amor que transformó mi vida. Que tú también encuentres el valor para buscar la verdad, para seguirla a donde te lleve y descubrir la alegría indescriptible de conocer a Jesucristo. Porque en Él, como descubrí en esa visión que cambió mi vida hace tanto tiempo, está el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad, una vez encontrada, lo cambia todo. Han pasado años desde los dramáticos acontecimientos del juicio, y mucho ha cambiado en nuestra tierra. La historia de nuestra persecución y liberación inesperada se difundió por todas partes, provocando debates sobre la libertad religiosa y la tolerancia que llegaron a los niveles más altos del gobierno. Si bien todavía enfrentamos desafíos y oposición, se ha producido un cambio gradual en la atmósfera. Las duras leyes contra la apostasía se han suavizado, y aunque el proselitismo abierto sigue estando restringido, hay más espacio para el diálogo interreligioso y la exploración religiosa personal. Nuestra comunidad de creyentes ha crecido más allá de lo que pudiéramos haber imaginado. Lo que comenzó como un puñado de conversos que se reunían en secreto ha florecido en una red de iglesias domésticas repartidas por todo el país. Hemos tenido que ser creativos en la forma en que nos reunimos y adoramos, siempre teniendo en cuenta el delicado equilibrio entre compartir nuestra fe y respetar las leyes del país. He continuado mi trabajo de escribir y enseñar, centrándome en el discipulado y en ayudar a los nuevos creyentes a crecer en su fe.
Mis libros, aunque no se pueden vender abiertamente en las librerías, circulan ampliamente en redes clandestinas y han sido traducidos a varios idiomas. Quizás el acontecimiento más sorprendente ha sido la reconciliación dentro de mi propia familia. Mi padre, que una vez me repudió, se ha convertido en uno de nuestros aliados más fuertes. Aunque no se ha convertido al cristianismo, se ha convertido en un defensor de la tolerancia religiosa, utilizando su influencia en la comunidad para protegernos de los intransigentes que quieren silenciarnos. Aisa, mi hermana, finalmente abrazó la fe cristiana. Su camino fue gradual, marcado por muchas conversaciones largas y mucha introspección. Verla bautizarse fue uno de los momentos más alegres de mi vida. La reunificación con mi familia no ha estado exenta de desafíos. Todavía hay momentos de tensión, malentendidos culturales y dolorosos recordatorios del pasado. Pero encontramos una manera de superar nuestras diferencias con amor y respeto, convirtiéndonos en un testimonio vivo del poder de Cristo para sanar las relaciones rotas. Uno de los aspectos más gratificantes de mi trabajo actual es ser mentora de jóvenes conversos que enfrentan las mismas luchas que yo enfrenté una vez. Veo en sus ojos el mismo fuego, la misma mezcla de miedo y determinación que una vez sentí. Es un privilegio guiarlos, compartir las lecciones que he aprendido y verlos crecer en fe y coraje. También hemos empezado a ver un nuevo fenómeno, los musulmanes que, aunque no se han convertido al cristianismo, están profundamente interesados en Jesús y sus enseñanzas. Se llaman a sí mismos seguidores de Isa, el nombre árabe de Jesús, y se encuentran en un espacio único entre el Islam tradicional y el cristianismo. Mientras que algunos los ven con sospecha, yo veo su surgimiento como una señal del Espíritu Santo obrando de maneras que no podemos entender del todo. Al recordar la visión que lo inició todo, ese aterrador vistazo del infierno y la presencia reconfortante de Jesús, me sorprende lo lejos que me ha llevado Dios. El viaje no ha sido nada fácil. Ha habido momentos de duda y miedo, preguntándome si el precio era demasiado alto. A lo largo de todo, el amor de Cristo ha sido mi ancla. He aprendido que la fe no consiste en tener todas las respuestas o no luchar nunca. Se trata de confiar en Dios incluso cuando el camino no está claro, de encontrar fuerza en la comunidad y de permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia los demás. Mientras escribo estas últimas palabras, recuerdo la parábola de Jesús sobre la semilla de mostaza, como la semilla más pequeña puede crecer hasta convertirse en un gran árbol. Nuestra historia, que comenzó con una sola visión en un pozo, se ha convertido en un movimiento que está tocando vidas en todo nuestro país y más allá. No sé qué depara el futuro. Puede que haya más pruebas por delante y más persecución que enfrentar, pero ya no tengo miedo. He visto la fidelidad de Dios en los tiempos más oscuros y sé que pase lo que pase, Él estará con nosotros. A ti, querido oyente, donde sea que estés, cualquiera sea tu origen, te dejo con esto: busca la verdad con un corazón abierto. No tengas miedo de cuestionar, explorar, dar un paso de fe. El viaje puede ser difícil, pero el destino, una relación personal con el Dios vivo, vale cada dificultad. Recuerda, no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llegará. La luz de Cristo, una vez encendida en un corazón, nunca se puede extinguir por completo. Crece, se difunde, transformando no solo a individuos sino a familias, comunidades e incluso naciones. Ojalá que encuentres esa luz, esa verdad, ese amor, y que tu propio camino de fe sea tan transformador y lleno de gracia como lo ha sido el mío.